Buen día, gente de la. Estamos regreso para comentar toda la actualidad política argentina y sobre todo noticias sobre Milei, Agustín Laje y otros frentes liberales que tomaron a muchos zurdos. Para empezar, hablemos sobre cómo Agustín Laje tuvo una entrevista muy picante con Tenenbaum. Básicamente le dijo que era un zurdito, muy en contra de lo que es el gobierno de Milei, acusándolo de que había una persecución a la libertad de expresión con el tema del Ali, lo cual es mentira y simplemente es una disputa pública entre dos referentes importantes de la cultura y de la política, como son Lali y Milei, y que eso no es ninguna persecución, sino que es simplemente libertad de expresión, lo cual responde que esto es crucial y que obviamente el debate público es importante y que eso no en ningún momento implica una persecución política. Bueno, le dejo un pequeño extracto de esta entrevista. Y una palabra, ¿vos cómo me definirías ideológicamente a mí? Socialdemócrata progresista. Y en una sola palabra la que te sale en serio en el fondo. La querés, ¿no? Una palabra dijo, acá dijiste socialdemócrata progresista. Una sola en Twitter. Sí, es que técnicamente yo creo que sería eso. Mirá, es que vos te querés ir de esa forma. No. Y yo diría, sos un zurdito. O sea, no un zurdo. Un zurdito, porque un zurdo en todo caso es Grabois. Vos sos un tipo democrático. Agustín, nada, seguiremos charlando. Muchas gracias. Continuando, tenemos que el gobierno definitivamente cierra de una vez por todas y al fin el INADI, un instituto que lo único que servía era para persecución política y que tenía a mucha gente de izquierda sobre todo en sus filas para perseguir a la gente que opinaba distinto en muchos temas, como puede ser la transexualidad, como puede ser la homosexualidad, que quizás eran por un simple dicho que ni siquiera era homofóbico, ni siquiera era transfóbico, o que si era una simple opinión, ya terminaban siendo perseguidos por un instituto que no hacía justicia, sino que te obligaba muchas veces legalmente a hacer cursos de género y de diferentes cosas simplemente por estar en contra de las políticas de género aplicadas por el gobierno anterior y que no tenían ningún sentido y que no eran útiles, al igual que el Ministerio de la Mujer, y que era un instituto que perseguía más que ayudar realmente a la gente que lo necesitaba, porque la discriminación no cambió en ningún sentido. Tipo, hay la misma discriminación hacia minorías ahora que no hay, que va a eliminar el INADI, que cuando existió y que antes existía. Solo era persecución política barata para la gente que piensa distinto. Así que esto es algo muy muy positivo, y a raíz de esto Victoria Donda responde al cierre del INADI y habla sobre que no le sorprende que el gobierno, que no defiende los derechos y que deja a los niños con cáncer sin medicamentos, haga esto, cuando es mentira que Milei hace eso, sino que pasa exactamente igual que en el gobierno de Alberto, que la salud está recontra deteriorada por todos los gobiernos kirchneristas anteriores y la decadencia del sistema de salud pública, que está cada vez peor y que tiene un déficit enorme y que está todo destruido hace muchísimos años. Desde que soy chico que recuerdo que para ir a un hospital público tenés que hacer filas de horas y horas, e incluso hay gente que se muere haciendo fila para esperar, y que el gobierno de Alberto no fue positivo en esto. De hecho, toda esa cuarentena que tuvimos no sirvió para absolutamente nada, y todas estas políticas no sirvieron para absolutamente nada, al igual que el INADI que dirigía Victoria Donda, para lo cual perseguía gente que encima Victoria Donda se comprobó que tenía a gente en negro que trataba recontra mal a sus empleados, por lo cual evidentemente no se puede confiar en esta gente que solo está ahí por cuestiones políticas, que no está ahí por idoneidad y que no está ahí por ningún concurso público, por lo cual también dice que genera pobreza y recesión, lo único que genera el gobierno, cuando de hecho toda esta pobreza y esta recesión está generada por la emisión monetaria y por los desastres económicos y desmanes que hicieron al final del gobierno anterior para poder ganar la elección, que encima perdieron. Le salió absolutamente todo mal, y esto iba a explotar incluso peor en una cuestión de un gobierno kirchnerista, porque el déficit era totalmente insostenible y lo hubieran financiado con más emisión monetaria, lo cual evidentemente no se iba a llevar a una hiperinflación, al igual que en la época de Alfonsín. Eso es así, es un hecho que Milei está absorbiendo muchos pesos de la economía para poder evitar este desastre, así que lo que dice Victoria Donda no tiene ningún sentido. Y pasando a otro tema, ya se sabe cómo hacer el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa. Como saben, Milei en su primer discurso cuando asumió la presidencia le habló al pueblo y salió del Congreso para, en vez de hablarle a ellos, le habló a la gente en la plaza. Pero lo cierto es que en este caso sí le va a hablar al Congreso y no se tiene planeado, según lo que es el cronograma de ese día, hablarle a la gente, sino que le va a hablar directamente a los de la Asamblea Legislativa para que apoyen sus medidas y sus leyes en el Congreso. Ese es el objetivo de esta charla, por lo cual esto no significa que Milei trance con el Congreso, o que esto signifique que Milei deje de llamar ratas a un Congreso que es un nido de ratas, sino que simplemente va a dar su discurso para convencer a la mayor cantidad de diputados que estén a favor de este cambio que la gente votó, para llevarlo adelante y poder seguir adelante con las medidas, tanto en el Congreso como con los decretos y con todo. Porque como sabemos, ahora se está tratando el DNU, que ya está en vigencia de Milei, con todos sus puntos, está siendo tratado por el Congreso. Y aparte de esto, como sabemos, López Murphy y Milei se pelearon, y ya varios medios publican que Milei es un hipócrita por haber pasado a decirle que era el segundo padre de López Murphy, a decir que era una basura traidora. Pero lo cierto es que evidentemente una persona que querés tanto, que te traiciona de la manera que traicionó a Milei y que te ataca de la forma que atacó a Milei, evidentemente vos le vas a querer decir todas estas cosas y obviamente vas a decir que esa persona
persona es una basura y que es lo peor cuando supuestamente eras defensor de las ideas de la libertad y terminaste siendo parte de la casta y apoyando a candidatos que son lo más casta de la casta y lo más estatista de los estatistas, y que no son como ellos dicen que es, no, porque queremos un candidato lógico que sea una persona estadista, sino que lo que terminan consiguiendo son gente que apoya el aumento del gasto público, que apoya el aumento de las ayudas sociales y que apoya todo el aumento del Estado en sí, y terminan contradiciéndose con sus ideas, por lo cual López Murphy está bien atacado por Milei por todo lo que lo traicionó. Evidentemente, alguien que te traiciona lo vas a reaccionar así. Y pasando a otro tema, seguimos con este tema del paro de trenes que hubo ayer, que aconteció ayer, donde más de 1 millón de personas no pudieron viajar debido a estas medidas totalmente arbitrarias de sectores kirchneristas o sectores más relacionados con la izquierda que por cuestiones políticas simplemente hicieron un paro al gobierno de Milei y dejaron sin la posibilidad de viajar al trabajo a millones de personas, por lo cual Milei busca ser más duro con estos gremios que en vez de ayudar a la gente solo las perjudican, aplicándoles diferentes sanciones y descuento de días de trabajo para que estas medidas de fuerza que son arbitrarias y ridículas paren y no sigan siendo el pan de cada día, como está pasando ahora, que ya la CGT le hizo un paro, ya le hicieron un paro de trenes y ya le hicieron paro de colectivos, habiendo asumido hace apenas 2 meses. Muchos también se cuestionan si este ajuste fiscal que está haciendo Milei es sostenible, hablando sobre que se cree que va a bajar mucho la recaudación debido al estancamiento económico y que la gente no aguanta más, y por eso fogonean desde distintos medios, como es el caso de Cenital, donde fogonean mucho el estallido social de la gente y haciendo que la gente que no apoya a Milei salga a romper todo, como ya está empezando a pasar de mucha gente totalmente violenta que en vez de aceptar democráticamente lo que votó la gente, termina repudiando de formas muy violentas el voto legítimo de la gente que votó a Milei, por lo cual evidentemente esta gente no es representación de ninguna democracia, sino que simplemente quieren que ganen los suyos, y cualquier resultado que no sea el que ellos quieren lo terminan con violencia. Son los más violentos de todos. Cuando te acusan a la derecha de ser la violenta, de ser la facha, de ser lo peor del mundo, terminan siendo ellos mismos lo peor de la sociedad, golpeando gente, destruyendo material público que supuestamente defienden y siendo unos violentos, básicamente. Y pasando a otro tema, tenemos que Milei ya se reúne con la segunda del FMI, que se reunió con él en la Casa Rosada, teniendo una reunión muy importante a raíz de que se quiere una nueva negociación con respecto a la deuda argentina con el FMI, que tiene una deuda enorme y unos pagos totalmente impagables a pocos años que, como sabemos, Alberto atrasó por un mandato más, haciendo un acuerdo que muchos kirchneristas festejaron, pero que nos perjudicó a futuro, como estamos viendo ahora, que la Argentina tiene muchos compromisos de pagos de deuda que son totalmente impagables, y sobre todo para un gobierno que quiere a futuro tener el menor déficit posible o directamente tener un superávit enorme para poder pagar esta deuda y poder pagar muchos otros compromisos que tiene, aparte de reducir mucho el gasto público y los impuestos. Por lo cual, estos acuerdos son muy importantes y mucha gente decía que el FMI estaba en contra de Milei y que era lo peor y que pensaban que era un loco, pero lo cierto es que estos acuerdos demuestran la cintura política que tiene. Y de hecho, hablando con otro tema, tenemos que ya se habla sobre una escuela Milei que está creando en Latinoamérica, un modelo Milei que está haciendo de ejemplo para toda la región y que están viendo muy atentamente en todo el mundo. De hecho, te vas a canales de YouTube que traducen lo que dijo Milei en el foro de Davos. Por ejemplo, un canal japonés que lo tradujo y que muchísima gente de Japón escribió comentarios con más de 100.000 visitas en un país que no tiene nada que ver con la Argentina, y lo mismo para otros países que tienen millones de visitas, como puede ser Perú, como puede ser Chile, o muchos países de la región que empiezan a tomar de ejemplo a Javier Milei para la política. Por lo cual, evidentemente es un ejemplo para todo el mundo y hay un nuevo modelo Milei que está empezando a brillar en la Argentina, y la libertad está empezando a llegar a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Y en otros temas tenemos que una reunión sin Milei de los diferentes ministros y referentes del gabinete, con algunas ausencias como Patricia Burri o Milei, que no estuvieron ahí, para ver cómo iban avanzando las diferentes gestiones de diferentes ministerios y cómo seguía el plan de gobierno, que es un plan muy firme, que tiene una dirección concreta que va a llevar a una reconstrucción de la Argentina. Y para terminar, tenemos una noticia muy interesante, que es que Milei, demostrando más aún cintura política, recibe a Antonio Blinken, que es una mano derecha de Biden en la Argentina, para ver cómo avanzan en la relación Estados Unidos-Argentina. Y aparte, después de esto, va a viajar a los Estados Unidos para una cumbre de referentes conservadores, donde va a estar Donald Trump, va a estar Bukele y van a estar diferentes referentes de derecha conservadores en el mundo, donde Milei también va a estar. Y demuestra que, si bien se reúne por un lado diplomáticamente con Biden, sí tenía un apoyo conservador hacia las ideas de Donald Trump, que son las ideas correctas, que son las mejores ideas para los Estados Unidos. Por lo cual, evidentemente, Milei no es un loco y es una persona muy política a su manera y que no tranza sus ideales. Esto lo demuestra en cada ocasión que tiene y en cada acto que hace, demostrando una austeridad enorme y demostrando que quiere cambiar la Argentina de verdad y que no es una mentira. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.